La información entretenida está en la 92.9. Ya está de vuelta Combinación Clave. Motivos para brindar hay siempre, pero tragos como los que están en la barra del Lobby Bar del Sheraton Santiago muy pocos. A pasos del cerro, en un entorno inigualable y una vista increíble, la mejor música en vivo la esperan los días martes y jueves, y los miércoles las últimas tendencias de la moda desfilan al ritmo del DJ invitado. Lobby Bar de Sheraton Santiago, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Vive la vida concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación Clave. Estamos en nuestra última entrevista de esta mañana y con nosotros aquí en el estudio está Octavio del Fávero, coordinador de incidencia de Fundación Ciudadano Inteligente. Gracias por estar acá, Octavio. Gracias por la invitación. Y esto es porque ustedes acaban de lanzar una página, le llamaron Chile Leaks. Exactamente. Chile Leaks, para denunciar corrupción de manera anónima y segura. A ver, vamos por parte. ¿Cómo se toma la decisión de pedirle a la ciudadanía que informe de los actos de corrupción? Porque existen canales formales para eso, que se yo, las policías, el Ministerio Público, en fin. Porque esos canales son por naturaleza imperfectos. Cualquier marco normativo institucional que uno tenga para la prevención o persecución de la corrupción siempre se va a encontrar con un límite en la realidad, en el fondo, para poder descubrir todos los casos, enfrentar todos los casos. Y en ese evento, que es algo que nunca va a dejar de ocurrir, por muy perfecta que sea o de vanguardia que sea nuestra institucionalidad, es donde la ciudadanía y la prensa en particular cumplen un rol fundamental de última barrera de protección contra el abuso y la corrupción. Ya, eso suena súper bien en zona Marco, y probablemente tiene bastante razón en la práctica general. Pero de alguna manera, cuando tú le dices a la gente denuncia corrupción, hay que tomar en cuenta que tienen que pasar varios procesos para que eso se produzca. Uno, que tú tienes que dar cuenta que hay corrupción. En segundo lugar, tienes que estar en una disposición anímica de denunciarlo, con los riesgos que eso significa. De ahí me imagino que tiene esta forma anónima y segura, que si es que falla esa forma anónima y segura, así que de repente alguien que denuncia ese castigado, sancionado por esto, el riesgo es que afecta a todo Chile Leaks, digamos. El mensaje que se manda es, mira, esta nunca va a estar realmente asegurado. ¿Cómo se puede asegurar algo que por naturaleza no puedes asegurarle al 100%? Bueno, efectivamente para combatir esos riesgos asociados al acto de la denuncia es que surge el proyecto y por eso el proyecto tiene las características que tiene. Lo primero que hace es ofrecer por vía tecnológica, a propósito de innovaciones tecnológicas y tecnología de vanguardia, resguardar la identidad de la persona que hace la denuncia y evita que a través también de medios tecnológicos se pueda rastrear o de alguna forma buscar quién fue o desde dónde salió la denuncia y de esa forma no se pueda identificar al denunciante. Eso es lo que nosotros ofrecemos básicamente en la plataforma, un resguardo tecnológico. Junto con eso, también se hablan de una serie de buenas prácticas del denunciante, que en el fondo le ayuda a él a tomar ciertas conductas o resguardos para evitar que, no por la vía tecnológica, sino por la vía analógica, es decir, por la conducta que despliegue en la práctica, pueda ser descubierto con posterioridad. Y por último, las denuncias son recibidas por medios de comunicación. Y los medios de comunicación sí tienen, ¿verdad?, protección legal respecto de sus fuentes, y son ellos los que procesan la denuncia, contrastan su veracidad y su relevancia, y en el caso de que supere todos esos exámenes, se publica. ¿Que redirigen la página a medios o qué? En realidad va directamente. El buzón, y de hecho la persona que hace la denuncia escoge a qué medio asociado al proyecto dirige su denuncia para que su equipo de investigación profundicen en ella y en caso de que lo consideren, publiquen una investigación asociada a la misma. Ya, esto, bueno, el personaje al que estamos aludiendo es lo que en algunos países en la zona anglosajona se llaman los whistleblowers, que son las personas que hacen sonar el silbato de que algo pasa en algún lugar. Por eso se llama un whistle, que significa silbato, y el que soca el pito, ¿eh? El que soca el pito para decir, mira, aquí algo está pasando.
Y en el caso de ustedes van a trabajar con una serie de medios que reciben directamente las denuncias. Exactamente. Y las pesquisan. Exactamente. Y en caso de que lo consideren que constatan la veracidad de la denuncia y la relevancia pública de la denuncia, publican. Y la idea es que a propósito de eso sí se despliegue un escrutinio más público de la denuncia y en el fondo de los hechos que se hicieron. Pero en el fondo ahí el proyecto contempla una serie de filtros para acotar un poco los riesgos que mencionábamos antes de la seguridad de la persona y sobre todo de el peso y la veracidad de la denuncia para efectos de no ser un buzón de simplemente quejas o reclamos injustificados en el fondo. Ya. El peso de la verificación recae entonces en los medios, no en Ciudadano Inteligente. Exactamente. Lo que sí proveemos en el proyecto es un formulario más bien complejo. Hemos trabajado en conjunto con los medios para elaborar un formulario de denuncia que sea lo suficientemente profundo para que en verdad una vez que una denuncia se emite cuente con antecedentes suficientes para poder ser investigada. Ese ha sido un trabajo de diseño y de usabilidad que hemos estado desarrollando para efectos de ofrecer un canal seguro, pero también que promueva una denuncia responsable y profunda que en verdad habilite a una conversación profunda sobre lo que se denuncia. ¿Cómo precaverse de que no te llenes de cosas absolutamente menores, tincadas, qué sé yo, el jefe mío ayer le tiró una talla fea a la secretaria, yo creo que aquí estamos ante un abuso en ciernes? Y como si te llenas de cosas que, si bien pueden ser cosas, pero son desde el punto de vista del interés público relativamente intrascendentes. ¿Cómo se funciona eso? Tratamos que a través de la campaña y de la comunicación que estamos haciendo del proyecto y de la experiencia que se produce al interior de la plataforma, eso se trata de acotar. Ahora, no hay una fórmula como para poder asegurar que eso no va a ocurrir. Ahora, la necesidad de tomar los resguardos de seguridad tecnológica que te exige la plataforma hace que en verdad hacer una denuncia no sea tan sencillo y menos hacer la denuncia segura. Entonces yo creo que se ha habido como ciertas barreras de entrada más o menos naturales que hace que una persona que simplemente quiere estar levantando falso testimonio o cuestiones irrelevantes tenga bien poco incentivo a hacerlo. Porque eso, la exigencia de la denuncia, la exigencia de poder acceder a los canales seguros de denuncia no son menores, implican un esfuerzo por parte de la persona que está denunciando y ahí se produce una cierta barrera. Ahora no hay una garantía absoluta de evitar eso. Ahora, los medios de comunicación hoy día no están libres de eso. No hay medio de comunicación que no tenga un canal de denuncias o equipo de prensa que no tenga un espacio donde están recibiendo cuestiones. De hecho, muchas de las que antes se conocían como noticias duras, un porcentaje nada despreciable de las noticias duras son personas que levantaron el celular después del choque y donde no había nadie, por lo tanto el primero que llega y le llaman reportero ciudadano, sí, qué sé yo, Casa Noticias, tienen nombres que son así pegajosos, pero hay mucha información que llega directamente del usuario, del ciudadano. Sí. Y por otra parte, nosotros también estamos concentrando nuestra denuncia, la campaña y el lanzamiento de la plataforma en Coisma y Cohecho, porque entendemos que ya ha dado caso Penta, Soquimich, en particular lo que fue el juicio de Wagner y de los contralores de Penta, y la nueva legislación que hay en la materia que se acaba de aprobar. Hay como en la opinión pública un contexto quizás conceptual un poco más favorable para identificar más claramente cuándo estamos en un caso de cohecho y cuándo no. Y de esa forma promover también, hay condiciones para una denuncia más acabada y más conectada con lo que en verdad podría ser después investigado e incluso eventualmente sancionado. Creemos que estamos en ese contexto y ahí hemos concentrado los esfuerzos de promoción de esta herramienta de denuncia segura y anónima. Sí, hay ¿esto lo testearon ustedes con así grupos así pilotos? ¿Hicieron un plan piloto? De usuarios, en el fondo, y de usabilidad de usuarios especialmente, de cómo poder usar la plataforma, cómo navegar sobre ella, si se entienden las preguntas, si efectivamente cuando yo te pregunto, te estoy pidiendo un tipo de antecedente específico respecto a algo, la gente cuando lo lee efectivamente responde, está respondiendo entendiendo la pregunta que se hizo, etcétera. ¿Esto funciona sobre la base de un formulario que se llena? ¿O es alguien que tú tienes al otro lado de la línea que te va haciendo preguntas? Es un formulario.
Una vez que el formulario se ingresa, efectivamente se produce una conexión entre el medio de comunicación y la persona, y después pueden sostener ciertos tipos de comunicaciones a través de la misma plataforma, es decir, con los mismos criterios de seguridad tecnológica, donde podría haber un intercambio posterior entre el medio y la fuente. Pero es efectivamente un formulario donde se pueden subir todo tipo de antecedentes, imágenes, video, audio, etcétera, para respaldar la denuncia que se está haciendo. ¿Cuándo se parte con esto en términos oficiales? Se partió el jueves pasado. Hay una campaña que está dando vuelta en las redes sociales. La he visto exactamente. El video de que fuimos a la localidad de Las Coimas y está la misma gente de Las Coimas invitando a que lo ayudemos a encontrar al hijo ilustre, a la persona que está aprovechándose del soborno y del cohecho para sacarse. ¿Ese lugar existe en realidad? Existe efectivamente. Sí, Las Coimas. Sí. Y la gente del video es gente a la cual nosotros agradecemos mucho, que participó voluntariamente de la producción de este lanzamiento. Está muy bien hecha la campaña. Y la pregunta es, ¿qué pasa si es que no hay reacción? ¿Qué pasa si es que está la idea es genial, está la herramienta y no se te produce un flujo lo suficientemente atractivo como para poder revelar este tipo de cosas? ¿Qué dice eso de tanto del instrumento como de la ciudadanía? Yo creo que nos plantearía desafíos más grandes, en el fondo. La necesidad de la causa que está detrás de esto, es decir, lo que hablábamos antes, de ir construyendo una ciudadanía defensora contra el abuso y alerta contra el abuso, significa que tenemos un desafío quizá educativo, cultural más amplio, donde ya no se trata solamente de disponer de herramientas, sino que de ir desarrollando esa mentalidad crítica y esa mentalidad activa. Y por otro lado, y esto no es excluyente al fracaso o al éxito de este proyecto, se trata de llevar entonces, de todas maneras, estas plataformas y herramientas seguras a donde la gente sí está denunciando. O sea, Contraloría hoy día sí recibe denuncias, Ministerio Público hoy día sí recibe denuncias. Los medios de comunicación, a través quizás de otros canales, habría que pensar, si es que este no es efectivo, cuál podría ser, sí están recibiendo denuncias, pero necesitamos que esos canales también sean seguros para el denunciante. Hoy día la ley en Chile no protege al denunciante y lo expone a represalias y a consecuencias personales muy costosas. ¿Cuál es la ley esa? La ley del Ministerio Público, el Código Procesal Penal en cuanto a cuáles son los requisitos para yo poder hacer una denuncia de carácter penal ante el Ministerio Público, las policías, donde me exigen a mí identificarme con todos mis datos. La ley del Estatuto Administrativo, es decir, los requisitos que hoy día tienen los funcionarios públicos para denunciar, también se garantiza confidencialidad, no anonimato. Es decir, yo tengo que entregar mi identidad y en teoría quien investiga tiene el deber de proteger mi identidad, pero eventualmente se puede filtrar y quedar expuesto. Y nosotros aspiramos que estos estándares de protección al denunciante se vuelvan política pública también, en todos los espacios donde puede ser relevante que se reciba una denuncia de parte de ciudadanos, funcionarios, etcétera. Y ese sería un paso que de todas maneras no es excluyente al éxito o fracaso de este proyecto, pero que también tenemos que avanzar hacia el futuro a un estatuto de protección al denunciante como el que existe en Estados Unidos, como el que existe en la Unión Europea, recientemente aprobado, donde se garantiza el anonimato del denunciante, incluso en algunos casos hay incentivo económico a la denuncia, y también se protege al denunciante de posibles represalias personales, físicas o de cualquier otro tipo. Tú dijiste que partieron el jueves. ¿Y ya hay denuncias, no? Han llegado ya algunas denuncias. Como te dije, el canal es directo hacia los medios de comunicación, así que nosotros no tenemos acceso a ella, pero sí sabemos que en el buzón se están recibiendo algunas. Vamos a tener que evaluar en conjunto con los medios la calidad de esas denuncias, cómo están llegando, para ver qué ajustes se pueden hacer, si es que son necesarios en el fondo, para efectivamente seguir recibiendo denuncias que habiliten a los medios a hacer su trabajo. Esto implica un lote de variables tecnológicas importantes, porque cuando tú, y esto es algo que la gente no toda sabe, pero cuando tú utilizas computadores, por mucho que enmascares tu nombre, qué sé yo, puedes colocar un VPN o alguna cosa que enmascare tu IP de la máquina y que te haga aparecer tu computador que está en otro país, pero al final es una huella, digamos. Y hay personas que son buenos detectores de este tipo de huellas y las empresas los tienen. Por eso nosotros, como no
nos montamos sobre la tecnología de vanguardia en la materia, al menos, y a nivel global. Estamos en alianza con Global Leaks, que es una ONG en el fondo que trabaja en el desarrollo tecnológico de herramientas de denuncia segura. Está en constante perfeccionamiento, una herramienta que está en constante perfeccionamiento y actualización, porque efectivamente el avance de la tecnología es muy agresivo en el fondo y es difícil saber cómo va a evolucionar. Pero por eso tenemos la garantía de un equipo técnico que está viendo las posibles falencias o avances necesarios de esta herramienta, no solo en Chile, sino que en todos los lugares donde se está implementando esta tecnología. Y ese es nuestro compromiso, en el fondo, mantener esta alianza, mantener una herramienta que dentro de lo conocido, dentro de lo que vamos a saber, está actualizando sus protocolos de seguridad y de esa forma garantizar dentro de lo que permite el estado del arte la seguridad y el anonimato en la mayor medida posible. Oye, bueno, Chile Leaks deriva su nombre, por cierto, de lo que se conoce como Wikileaks, que partió, pero arrolladoramente, con 12 investigaciones gigantescas, pero terminó con su dueño preso. Bueno, hasta el día de hoy, sí. Qué sé yo, ahí asilado en Ecuador, y todavía no sabiéndose qué pasa con él, digamos. Esta tiene alguna diferencia en todo caso, porque acá efectivamente se parece más a lo del whistleblower que a Wikileaks, en el sentido de que Wikileaks era un medio de comunicación que estaba recibiendo ellos mismos denuncias para ellos mismos publicar, y ahí es donde se vio comprometida la responsabilidad de su dueño, ¿verdad? Pero para nosotros, en ese sentido, digo, la tradición del whistleblower y del denunciante es mucho más grande que Wikileaks y que Assange en particular. Pero yo creo que también a mí estos casos donde la preponderancia le empieza a agarrar el personaje, la persona involucrada en la denuncia o en la filtración, son para mí ejemplos muy claros de la necesidad de la denuncia anónima. Porque nos desviamos de la información, nos desviamos la atención de qué es lo que se revela, qué es lo que se conoce, que es de interés público y hay que resolver y atender, y nos empezamos a concentrar en el sujeto y las personas. Y es inevitable cuando se conoce un poco el nombre, y por eso la importancia de la denuncia anónima, porque protege no solo a la persona, sino que también protege un poco el debate público sobre lo que se denuncia y sobre la información que se revela. Sí, estamos conversando, yo quiero señalarlo, está bien entretenido el tema, porque hay montones de personas que han empezado a preguntar. Octavio del Fávero, él es coordinador de incidencia de Fundación Ciudadano Inteligente por esta nueva herramienta que se llama Chile Leaks, donde usted puede colocar algún acto de corrupción del que haya sido testigo o sepa o tenga evidencia, para que sea investigada directamente por medios de comunicación, protegiendo su identidad. Dime una cosa, ¿los medios de comunicación tuvieron una reunión conjunta con ustedes antes de esto? Sí, efectivamente hubo primero una convocatoria bastante amplia a medios de comunicación con equipos de investigación, de periodismo de investigación, y con alguna tradición a ese respecto. Y efectivamente la semana pasada, día antes del lanzamiento, nos reunimos todos, donde les presentamos la herramienta, le entregamos, había una muy buena recepción. O sea, yo creo que muchos medios de comunicación han constatado la precariedad de sus propios canales de denuncia y su propio tratamiento con la fuente denunciante. Y en ese sentido también había un traspaso de herramientas a los medios de comunicación de cómo resguardarse ellos, cómo resguardar sus herramientas tecnológicas, sus herramientas de trabajo, para protegerse de posibles ataques virtuales o qué sé yo. Pero efectivamente nos reunimos en conjunto, les traspasamos esta herramienta, entendimos bien cómo funciona el buzón y todo, y ya está operativo. Ya podrían recibir en cualquier momento una denuncia. ¿Son estos que son los aliados? Exacto. Ahora, hay varias cosas que me llaman la atención a mí, de los aliados. Solamente un medio de televisión abierta, Televisión Nacional. No está Canal 13, no está Mega. No. Mega se acaba de incorporar. Luego del lanzamiento. Televisión también. Sí, Televisión. Televisión Nacional y Televisión. Mega se acaba. Está la tercera, pero no está el Mercurio. No sabe incorporar Mercurio porque ellos tienen su propia, tienen una página que busca a veces algo de este hasta tipo. Mercurio, por supuesto, que fue invitado a participar y hasta ahora no se ha animado a sumarse. Ya.
Bueno, está CNN, The Clinic, El Mostrador, El Dínamo, Poder. Y ¿cuáles fueron las cosas que plantearon los medios de comunicación? ¿Dijeron, me parece genial la idea, extraordinaria, fantástica, estamos listos? ¿O también pusieron condiciones de algún tipo? Porque yo pienso por lo menos en 2 o 3 condiciones que yo te pondría si yo fuera director de prensa de un medio y tuviera que asociarme con ustedes para este tipo de cosas. A ver, recordando un poco, lo que sí surgió fue como... yo creo que de todas maneras se identificó rápidamente las posibilidades que entregaba la herramienta, en el fondo de acceder a un canal de denuncias que hoy día no tienen y a también lo que puede ser la acción de la fundación en cuanto a promover la denuncia, es decir, como un actor distinto a los medios de comunicación que promueve el acto de la denuncia a través de un canal específico en el fondo. Eso fue recibido con buen ojo. Y te insisto en el punto anterior sobre cómo ellos mismos mejorar. Hay un traspaso de conocimientos de herramientas de cómo mejorar sus propios protocolos de seguridad, que también yo creo que se generó como al tiro primero una alerta y después una reacción positiva. Resguardos tenían que ver con cómo podíamos nosotros como organización acompañar el proceso de investigación una vez que la denuncia ya se hace, especialmente en casos de cohecho y soborno, donde efectivamente nosotros como organización y por la experiencia judicial y técnica que hemos tenido en la discusión legislativa también, podemos asesorarlo a ellos. No, en este momento no recuerdo otro tipo de reparos que hayan levantado. Yo te puedo hacer varios. Suponte que yo sea director de un medio y tú me vienes a ofrecer. Yo, ya fuera de las cosas que ya señalaste, la seguridad, toda la certeza que puedas tener en la medida de lo posible de que el sistema tecnológico funciona tiquitaca, yo plantearía 2 dudas. Una duda: ¿quién deriva la denuncia al medio? Y la pregunta es: ¿con qué criterio se deriva la denuncia a un medio o a otro medio? Te lo digo por una razón bastante obvia. Porque los medios compiten. Exacto. Los medios competimos, llamamos así, competimos. No es menor el que si el golpe lo das tú o lo da tu rival inmediato. Y por lo tanto siempre hay recelos, reseñas de cómo puede ser de que a él reciba justo la papa fantástica y yo reciba, no sé, alguien que robó un par de jeringas. ¿Cachai? Perfecto. Y a eso se resuelve, la plataforma resuelve eso, porque es el denunciante el que escoge el medio. No es la fundación, sino que la propia persona que hace la denuncia escoge a cuál de los medios asociados quiere dirigir su denuncia. Y justamente fue para evitar cualquier tipo de intervención de la organización nuestra, de la Fundación Ciudadano Inteligente, sobre ese tipo de elecciones, en el fondo, de que no haya un factor exógeno al denunciante, entre los medios y ellos, que escogiera cuál. Por otro lado, nosotros también entendemos que el denunciante puede ser quien cuente con mayor información para tomar la mejor decisión sobre a quién dirigir la denuncia, en el fondo, a quién dirigir la información, ya que es la persona que conoce efectivamente el contexto donde se está desarrollando, las redes que puedan estar involucradas, etcétera. Dejamos entonces en manos del denunciante, al menos en esta primera etapa, escoger a qué medio de comunicación iba. Nosotros fuimos bien enfáticos también en la invitación. Tiene mucho que ver con lo que tú estás hablando, porque fuimos muy enfáticos en el llamado a la cooperación. El periodismo de investigación, lo sabemos, está pasando por un periodo oscuro actualmente en Chile, con problemas de financiamiento y de recursos para desarrollar su trabajo. Sí. Y en ese sentido nosotros creemos que ojalá por ejemplo, este primer paso, que no fue sencillo estar juntos en un lugar, ojalá en el futuro permita el trabajo cooperativo entre los equipos de investigación y desarrollar investigaciones conjuntas como la de Panama Papers o ahora la que se va a salir sobre Eso puede ser bastante probable, sobre todo en medios que se complementan unos a otros, digamos. Ajá. En términos de audiencia, de capacidad. Puede un medio rechazar una denuncia, ¿no? De hecho, tiene el compromiso de informar al denunciante qué va a hacer. Sea sí o no, tiene por supuesto la posibilidad de decir que no, pero le tiene que informar al denunciante. Ya, está bien, pero aquí hay un problema de producción periodística entre medio. A mí puede ser que no me guste el tema,
¿ok? Yo tengo un problema con ese tema. No me parece atractivo, no tiene que ver con lo que yo, y por lo tanto, ya, te lo rechazo. Pero puede haber una segunda razón, de que yo investigo y encuentro que el tema no tiene la evidencia suficiente como para llevarlo. Y por lo tanto, ese tema se deja libre a que lo tome otro o se va nomás. La idea de informar al denunciante sobre la decisión y las razones de la decisión es que el denunciante tenga la posibilidad, por ejemplo, de adjuntar mayores antecedentes, juntar un poco más de evidencia o justamente dirigir la cuestión a un medio que podría estar interesado. Nosotros estamos interesados, por ejemplo, que en esta etapa, porque esto ha sido una pregunta que surgió en otras entrevistas, de qué pasa cuando llega algo que puede ser importante, súper bien documentado, pero por ejemplo no flota comunicacionalmente a nivel nacional, por ejemplo, porque son puros medios de alcance nacional. Ahora estamos en este proceso de campaña haciendo una invitación y un llamado a medios regionales a sumarse a la plataforma, porque quizá ahí sí puede haber un espacio de denuncia para cuestiones de carácter más local, donde creemos que es fecunda la corrupción y las posibilidades de encontrar algo. Pero necesitamos encontrar el match adecuado entre la denuncia, el denunciante y el medio que pueda estar interesado en aquí te puedes encontrar con un problema de sesgo brutal, que no lo va a tener el medio, sino que lo va a tener el denunciante. El denunciante va a pensar, yo quiero que esto se dé por el medio con mayor capacidad de difusión posible, y por lo tanto vas a tener en un canal y un medio escrito probablemente el 90% de las denuncias concentradas, digamos. Esto es posible y vamos a ver cómo se comporta efectivamente la gente. La gracia de tener una plataforma web es que va acumulando datos, en el sentido, no dato personal, pero sí dato de cómo se está comportando las personas que ingresan a la plataforma, y vamos a poder tomar decisiones de diseño y de desarrollo del proyecto en función a la evidencia que se vaya acumulando ahí. Si efectivamente se está acumulando mucho y eso tensiona el consorcio, por ejemplo, quizás podamos llegar a otro tipo de mecanismo de asignación de las denuncias. Eso es una herramienta en diseño al final, y estamos abiertos en el fondo a introducir las mejoras que sean necesarias. El sitio web es www.chilelix.org. Exactamente. Y desde ahí, advertimos desde ya, te va a llevar a otra plataforma. Y ahí es donde ingresa uno al espacio seguro del ciberespacio, justamente. Hay que descargar Tor, que es un navegador tipo Internet Explorer, pero especial. Y dentro de ese explorador se monta Chilelix, el buzón de denuncia, con resguardos aún mayores de seguridad y todo para la persona que está haciendo la alerta. Así es, pues ya está entonces disponible el denunciador oficial de todos los actos de corrupción que usted pueda percibir en su entorno y que le molestan lo suficiente como para querer denunciarlo. Hay muchos que en una de esas no les va ni fu ni fa, o piensan, no, siempre lo han hecho, o va en la parada. Así que eso no, probablemente en una de esas no entran en esto. Puede ser, pero un poco nuestra invitación es a entender que la corrupción justamente no es inevitable, sino que es una cuestión que se mueve por incentivo y estímulo, y uno puede ser un factor en ese estímulo. La herramienta busca entregar condiciones para hacer un estímulo positivo sin que uno tenga que pagar todos los costos personalmente de justamente levantar una alerta y denunciar un acto de corrupción. Octavio del Fávero, coordinador de incidencia de Fundación Ciudadano Inteligente, muchas gracias por haber estado acá. Que te vaya muy bien. Volvemos mañana. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentaron Combinación Clave. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave, por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos opinión. Somos la clave. Las opiniones vertidas en